Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Conversaciones Cotidianas. Estamos muy contentos de que nuevamente nos puedas estar escuchando a través de tu equipo móvil. Estamos muy contentos de saber de que este ya es nuestro cuarto capítulo y esperamos que estos 4 episodios, estas 4 conversaciones que hemos tenido de diversos temas, estén siendo de bendición para ti. Si lo está haciendo, si está siendo de bendición, te invitamos desde ya a compartirlo con otros, con tus amigos, con tus hermanos, incluso, ¿por qué no? Quizás con algún amigo de otra iglesia, compartirle si esto está siendo de bendición para tu vida. Esperamos que estés expectante porque la última vez te contamos que este capítulo iba a ser un capítulo que iba a ser a decisión propia de ustedes. Así que esperamos que haya ganado por el que tú votaste a través de las redes sociales. De no ser así, si tú votaste por la otra temática, no te preocupes, prontamente también la lanzaremos. Pero antes de seguir más adelante, te quiero contar que como siempre me acompaña mi hermano, mi amigo, Jorge Flores, así que también va a tener la oportunidad de saludarte. ¿Qué tal, Josué? Un saludo para todos nuestros hermanos que nos escuchan, que son la fiel audiencia de nuestro podcast, que agradecemos al Señor porque, como bien tú decías, ya este es el cuarto capítulo que podemos grabar y creemos y esperamos que este trabajo cada día sea de bendición para nosotros y para los hermanos que lo escuchan. Y me sumo al deseo de querer expandir esto, que pedirles que lo puedan compartir, que lo puedan replicar en sus grupos de jóvenes, en sus grupos de amigos. Nosotros pensamos que Dios puede ocupar esto para bendecir a muchos hermanos, a muchas hermanas. Así que muy contento estoy de poder estar participando una vez más de este trabajo que el Señor también nos ha bendecido y que hemos podido conversar algunos temas, tratar de ver cómo el Señor y cómo la Biblia responde a ciertas preguntas y compartir estas reflexiones. Creo que es una bendición, así que muy contento, agradecido con el Señor de poder estar una vez más aquí, expectante, como tú decías, de grabar ya esta nueva temática que se plebiscitó, llamémosle así. Se Ya que está tan en consultó, boga, tan en boga, fue una consulta ciudadana, claro. así que muy contento por este espacio. Bueno, a través del nombre tú ya te tienes que haber dado cuenta que este podcast se llama Disciplinas Espirituales, que realmente es un tema que cuando uno lo ve o uno lo ve el nombre como que no lo divisa mucho. Por ende, queremos partir contándote qué son las disciplinas espirituales. Y esto es súper importante saberlo porque muchas veces nosotros hacemos cosas o deseamos que nuestra relación con el Señor vaya creciendo, vaya en aumento. Quisiéramos en todo momento estar, por ponerle una palabra, en un estado espiritual grande. Y muchas veces no sabemos el cómo, no sabemos la razón. Y este podcast que estamos iniciando tiene ese fin, explicarte qué son las disciplinas espirituales. Hermano, si nos pudieras tú compartir un poco de eso, ¿qué son? Así lo vamos conversando entre los dos. Eh, bueno, yo diría que las disciplinas espirituales es un recurso que, que tenemos nosotros los hijos de Dios para conocer a Dios, para crecer en gracia, en conocimiento, para ser moldeados a su imagen. Y creo que las disciplinas espirituales son esta herramienta que Dios nos da para poder estar enfocados en Él. Hay diversas disciplinas, yo creo que hay una lista muy grande que más adelante vamos a conversar, pero en específico, ¿qué es una disciplina espiritual? Son recursos que Dios ha dado para que nosotros, de manera activa, de manera intencional, participemos y crezcamos en lo que es la gracia de Dios, el conocimiento y de cómo
también muy importante, es un medio que Dios ha dado para que Él trabaje en nosotros. Nos moldea la imagen de su Hijo, nos perfeccione en aquellas áreas de nuestra vida donde no estamos alineados con los principios del Señor, y nos moldee. Y por el lado opuesto, desde nosotros hacia Dios, las disciplinas espirituales son un medio para contemplar las maravillas de Dios. O sea, en una disciplina, cuando uno se ejercita, que ya vamos más adelante a conversar algunas, pero se llaman disciplinas porque justamente requieren una participación de nosotros. Claro. Por eso se le llama disciplina, porque es necesario que sea constante, es necesario que sea intencional, que esté bien enfocado, que esté bien fundamentado. Y por lo mismo, el beneficio que recibimos nosotros es contemplar la gloria de Dios, contemplar la imagen de Dios, ser moldeados hacia la figura de Jesucristo. Y creo que, en resumen, yo podría más o menos decir algo así, que la disciplina espiritual es un recurso que Dios nos ha dado, en primer lugar para conocerle, y en segundo lugar para ser moldeado a su imagen. Amén. Y sabes que mientras preparábamos esto, encontraba un recurso de un profesor de un seminario teológico que se llama Donald Whitney, y él tiene un libro muy bonito, muy bueno, que se llama Las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Y él en uno de esos libros dice que si el Señor pudiera ser comparado con un río puro de agua viva, él haciendo la explicación de qué son las disciplinas espirituales, él daba el ejemplo y decía, si el Señor pudiera ser comparado con un río puro de agua de vida, las disciplinas espirituales serían las maneras por las cuales venimos a ese río a beber. Entonces, claro, como tú lo decías, son herramientas que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha entregado a través de su palabra, de la manera en que nosotros venimos a Él, nos aprendemos de Él, bebemos de Él, como decía este escritor, y tiene mucho que ver con lo que tú decías, ser moldeado. A la final, la meta que Dios nos ha dado, o cuál es el nivel, hasta qué punto yo tengo que crecer, dice que debemos ser moldeados hacia la imagen de Jesucristo. O sea, la tarea nunca deja de ser menor, la tarea nunca pierde valor, o la tarea nunca disminuye, nunca baja el rango, sino que al contrario, nos dice que la meta de Dios para nosotros es ser moldeados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es qué son las disciplinas espirituales. Pero ahora vámonos al otro extremo. ¿Qué no son las disciplinas espirituales? Porque muchas veces, y eso es muy importante que nosotros lo dejemos en claro en esta hora, para nosotros aprender qué son las disciplinas espirituales, tenemos que poner una base muy importante, y es que la base por la cual empezamos a construir el fundamento es que nosotros somos justificados solamente a través de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces creemos que el hacer cosas nos hacen estar más cerca de Dios. Muchas veces creemos que al hacer cosas nos estamos ganando en cierta medida al favor de Dios. Y eso yo creo que a todos en algún momento nos pasa, que incluso que cuando no oramos, si llevamos, no sé, 2, 3 días orando, y cuando no oramos nos sentimos como que a Dios le hubiéramos fallado, o como que todo se derrumbó porque hubo un día en que no fui constante en eso. Y eso a la final nos muestra de que en nuestro corazón estamos tratando de hacer las cosas por tratar de ganarnos el mérito de Dios. Y a la final, todos los méritos que hoy día nosotros como cristianos hemos recibido han sido solamente a través de Cristo. ¿Qué me podrías tú también comentar de esto? Bueno, hermano, yo pienso que hay dos cosas que me gustaría comentar para aclarar que no son las disciplinas espirituales. Lo primero y lo más importante, y que al final es razón muchas veces de que no resulte la disciplina espiritual que alguien aplica, es porque estas disciplinas no tienen un componente salvífico, o sea, no tienen que ver con la salvación. Yo no tengo un hábito espiritual para que Dios me salve, o porque necesito que Dios me salve. No es un medio para lograr aquel fin. Claro.
Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, de dejar claro que no es la disciplina espiritual, y a pesar de que hay mucha gente que pueda decir que lo tiene claro, que lo comprende, en la práctica muchas veces resulta ser que actuamos más o menos siguiendo esa misma línea. Y por eso muchos hábitos espirituales o disciplinas espirituales no tienen un resultado que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque el fundamento por el cual nosotros hacemos la disciplina está equivocado. Y es que no es para salvar. Nosotros, los creyentes en Cristo, entendemos que la salvación la recibimos por la gracia de Dios a través de la fe. Y ahí lo que dice la palabra, que somos justificados por la fe, no por lo que podemos hacer, no por la disciplina espiritual. Entonces eso es un primer punto, que no es un medio para conseguir un fin de salvación, sino que todo lo contrario. De hecho, lo segundo que quería comentar es que la disciplina espiritual no es lograr algo, sino que es recibir algo. No adoptamos hábitos porque queremos alcanzar un mayor favor de Dios. O sea, no hay nada, hay un autor que no recuerdo, pero dice, no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. O sea, no adoptamos, si yo ya entiendo la salvación, si yo ya soy salvo por Jesucristo, justificado por la fe, he sido perdonado de mis pecados, no actúo en mis hábitos espirituales para alcanzar algún bien mayor o algún favor de Dios. Los hábitos espirituales, estas disciplinas espirituales, son para recibir. Es como quien dijera, es como cuando uno le da comida a un niño y tiene que abrir la boca para recibir. Bueno, la disciplina espiritual es lo que nos ayuda a que podamos abrir la boca para recibir el alimento de Dios. No se trata de conseguir algo, no tiene que ver con una meta de competición, de lograr algo, sino que al contrario, es recibir de Dios. Y se llama así disciplina porque justamente tiene que ver con un ejercicio. Claro. El apóstol Pablo menciona por ahí, cuando le habla a Timoteo, de que debe ejercitarse para la piedad. Bueno, lo que le está diciendo en lo que estamos hablando ahora es que Timoteo tiene que adoptar un hábito, tiene que tener un entrenamiento, tiene que adoptar una disciplina que le permita crecer en la vida piadosa, en la vida santa. Y eso eso centra la disciplina espiritual. Ya, teniendo claro un poco lo que no es, la vida espiritual, la disciplina espiritual se va a centrar en que una vez que usted y yo hemos sido llamados por Dios, perdonados en Cristo, empieza todo lo que es la obra de la santificación, donde Dios sí tiene trabajo con nosotros, donde Dios sí tiene planes, sí tiene un propósito con nosotros, que es moldear nuestra vida, moldear nuestro carácter hacia la figura de Cristo. Y en ese trabajo, yo pienso que las disciplinas espirituales son muy, muy valiosas, porque nos conducen en ese fin. Dios Claro, al ocupa final, esta disciplina para acercarnos a este propósito. claro, al final lo que las disciplinas hacen es ayudarnos a centrar nuestra vida y nuestros corazones que están en cualquier otro lado, venir a centrarlos en Cristo. Y es ahí, realmente es en Cristo donde se producen los cambios, no es en otra parte. Entonces, qué hermoso es reflexionar en eso mismo que tú decías, que no es algo que me salva, porque muchas veces, como comentábamos, tenemos esa mentalidad de que si hago esto estoy ganando un poco el favor de Dios, pero al final, como mencionábamos, las disciplinas espirituales traen mi corazón nuevamente donde siempre he tenido que estar, que es frente y delante de la persona de Cristo. Entonces, hemos conversado qué son las disciplinas espirituales, nos hemos ido al otro extremo, qué no son las disciplinas espirituales, pero ahora, ya que nos quedan unos poquitos minutos, conversemos cuáles son las disciplinas espirituales. Este mismo autor que yo comentaba, Donald Whitney, hace una diferencia. Dice que existen las disciplinas espirituales personales y las disciplinas espirituales corporativas. Cuando habla de las corporativas son las que nosotros hacemos
junto a nuestras iglesias locales. Ahí tenemos la adoración congregacional, tenemos la oración corporativa, la oración con nuestros hermanos, tenemos la cena del Señor, cuando nosotros celebramos la Santa Cena. Eso es una disciplina espiritual que hacemos con nuestra iglesia, la comunión con los hermanos, el vernos, el amarnos, el prestarnos apoyo, el servirnos los unos a los otros. Estamos hablando de la comunión con nuestros hermanos, pero queremos en esta hora centrar esta conversación en las disciplinas espirituales personales. Existen varias, yo sacaba una cuenta, son como 5, menciona este autor 5 y un poquito más, pero queremos adentrarnos solamente en 3 que creemos que son las más importantes y las que van a ser de más bendición para nosotros. Una de ellas es la lectura, meditación y memorización de la escritura. Eso es un buen punto. Sí. Tenemos también la oración privada, y una que muchas veces no hablamos tanto o que no se escucha tanto entre los jóvenes, entre los adolescentes, que es el ayuno. Así que vamos en orden, ¿por qué es importante la lectura, la meditación y la memorización de la escritura para nosotros? Te cedo el micrófono, amigo. Las disciplinas espirituales, las personales, al final son las que practicamos con más frecuencia. Y por eso nos preferimos detenernos en ellas, porque las congregacionales un poco no dependen tanto de nosotros, sino que dependen de llamémoslo así, la agenda y la programación de la iglesia. Pero las personales dependen enteramente de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, la primera que menciona Josué, que tiene que ver con la lectura, es una de las más importantes, porque cuando la Biblia habla de escudriñar, está involucrando estos 3 verbos: leer, meditar, memorizar. Si nos falta uno de los 3, no estamos escudriñando como se define la palabra. Solo la lectura sin meditación es como que si alguien comiera un poquito de un plato exquisito. Claro. Entonces queda con una sensación muy, muy pequeña. Pero de las 3 creo yo que de leer, meditar y memorizar, creo que algo en lo que, de las cosas que al menos yo creo que más sirven, tiene que ver con la meditación y la memorización. A veces nosotros vemos la memorización como algo muy frío, como algo muy tedioso, y en cierto punto creo que es así. Creo que memorizarse cualquier cosa es algo que tiene un grado de costo, cuesta, a algunos más que otros. Hay algunos que son muy hábiles en memorizar, hay otros que son muy malos para memorizar. Pero creo que es un hábito que queda, que en los días venideros tiene múltiples beneficios, porque tú no vas a andar con la Biblia siempre. Uh-huh. Y cuando el Señor habla, y cuando la Biblia nos enseña que hay que llevar la palabra del Señor en nuestro corazón, y cuando en el Antiguo Testamento se dice en Jeremías que ya la ley no se escribirá en las tablas, sino que en el corazón, lo que justamente está queriendo es decir que tenemos que ejercitarnos por memorizar la Escritura. Uh-huh. Por memorizar la Escritura. Y creo que es un hábito muy positivo. Y solamente para concluir esta parte, yo recuerdo haber escuchado una predicación del pastor John Piper que dura como 25 minutos, y toda su predicación son versículos. Sí, algo escuchar a través de eso. Él predica un sermón de 20-25 minutos, ordena todos los versículos, los capítulos, de tal manera que haya coherencia entre ellos, pero no dice ninguna otra palabra, solo habla versículos y versículos y versículos que están conectados entre sí y son coherentes para entregar un mensaje. 25 minutos de memorización. Entonces creo que es algo que es un ejercicio muy valioso, muy necesario, yo diría, y que en nuestra generación pienso que estamos al debe con eso.
Y ahí Eh, también con respecto a eso, hace tiempo escuchaba un versículo que en el Salmo 119, versículo 9, que habla de eso mismo. Pues dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y agrega ahí, con guardar tu palabra. Y al final tiene mucho que ver con lo que tú dices. Nosotros no siempre andamos con la Biblia, pero sí es importante que la memoricemos, la sepamos, nos sepamos versos que al final van a ser, por decirlo de una manera, nuestras armas que vamos a tener a mano para poder enfrentar tantas situaciones, tantas situaciones. exacto, es que ese es el punto, ese es como el punto cúlmine de lo que produce la disciplina espiritual. La disciplina espiritual es efectiva cuando nosotros tenemos cierta constancia, cuando somos regulares, es algo que hacemos todos los días, cuando tenemos el fundamento sólido, o sea, cuando hablamos de lo que no es la disciplina espiritual, o sea, cuando entendemos que no es para salvarnos, que ya el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado Amén. y esto es para recibir. Entonces, lo culmine de eso es cuando yo logro aplicar en mi vida diaria estos hábitos espirituales. Porque si no, se me generan como dos mundos. Es como que en un mundo, ya, ahora voy a memorizar, y ahí está el lugar, digamos, ahí está Dios, y luego en todas las horas del día no voy Hago a mi vida ver tal cual. reflejado, claro, te fijas, entonces la disciplina espiritual ahí no Queda produce coja, efecto y al final queda se coja. termina, uno como no ve resultado, deja de hacerlo. Entonces la disciplina, el hábito es completo cuando yo lo traigo a colación en mi vida diaria. O sea, la disciplina espiritual no es para estar un rato con Dios, sino para que el Señor esté con nosotros durante todo el día. Amén. Amén. Pasemos a la segunda. Quedan muchas cosas que tocar en el tema de la escritura, pero vamos a pasar a la siguiente, que tiene que ver con la oración. Y en esto es como súper puntual, porque uno muchas veces, y seamos sinceros, sincerémonos aquí, muchas veces uno no tiene las palabras y encuentra que hasta sus mismas oraciones llegan a ser repetitivas. Y que fome, digámoslo así, que fome es como decir siempre lo mismo. Y es por eso que muchas veces nosotros como jóvenes no le encontramos el sabor, el gozo, el deleite a orar. Y es porque, claro, muchas veces a causa de nosotros, de que nuestras oraciones son muy repetitivas. Pero cuando empezamos a mirar realmente qué es la oración y cómo es, uno se puede dar cuenta que es un momento hermoso, es un momento de comunión, es un momento incluso dejemos de mirar a Dios como una persona a la que le tenemos que contar o avisar las cosas como si Él no supiera lo que nos está pasando. Es como el momento, muchas veces miramos la oración como el momento en que nosotros estamos dando aviso a Dios de las cosas cotidianas. Sí, como un reporte diario. Claro. Bueno, la oración privada, o sea, la oración personal como hábito espiritual es, yo una vez escuchaba que es, si no es el único, es uno de los pocos ejercicios espirituales en donde el hombre no se puede jactar de nada. Porque tú puedes decir, yo puedo estudiar la Biblia, puedo memorizar la escritura y yo tengo algo de que jactarme. Pero en la oración, ese es un hábito espiritual donde yo no me puedo jactar. ¿Ya? No puedo decirle a nadie ni jactarme de que haya orado más. Sí puedo jactarme pecaminosamente de que sé más de la Biblia, de que Uh-huh. memorice más versículos, pero la oración no puedo hacerlo. Entonces la oración es un acto de humillación, por donde uno lo vea. Por donde uno lo vea es un acto de humillación ante Dios, y es un acto de adoración. Eh, de quién es Dios. O sea, al final uno cometemos el error que tú mencionabas porque tenemos como un momento de oración en el día, en la noche, en la mañana, etcétera. Pero al final nosotros, en un hábito espiritual bien visto, estaríamos orando todo el día, porque al final tiene que ver con, por un lado, una adoración, pero por otro lado también tiene que ver con un diálogo, con una expresión, donde uno expresa.
lo que tiene dentro y se lo dice a Dios. Sea una adoración, sea una petición, sea una alabanza, sea incluso, como vemos en los salmos, un reclamo, una queja, que puede ser una queja debidamente conducida, pero la oración tiene que ver con nuestra expresión hacia Dios. Y en ese punto, en la medida que más lo ejercitemos, más nos perfeccionaremos en esta materia. Porque al final lo que dicen todos los autores es justamente que cuando tú no quieres orar es cuando más tienes que hacerlo. Claro. Cuando más tienes que hacerlo. Pero la oración también uno va con la misma intención, ser llenado. Lo mismo que cualquier disciplina espiritual, no vamos como con algo para conseguir algo, sino para recibir. Y la oración está dentro obviamente de eso. Claro, y muchas veces, como yo te mencionaba, uno no encuentra las palabras, no encuentra las formas de orar, y es por eso que como al repetir tantas veces las mismas cosas, encontramos la oración un poco tediosa, pero quisiéramos proponerte algo, y algo que hemos aprendido, es que cuando te sientas que te estás quedando sin palabras, ora un salmo. Toma un salmo, medítalo, y empieza a ver cómo esas verdades o esas palabras te van dando palabras. Por ejemplo, el Salmo 23, date cuenta la verdad hermosa que David está mostrando ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Toma esas palabras y conviértelas en tu oración y da gracias a Dios porque tenemos un pastor que nos ama, que nos guarda, que nos cuida. Podemos darle gracias a Dios a través de ese salmo porque Él es nuestro pastor, porque nosotros somos ovejas de su rebaño, que hemos sido compradas y hemos sido traídas a este rebaño por pura gracia. Así que ahí te dejamos una idea. Esperamos pronto también darte más, poder ayudarte en ese mismo punto que es con respecto a orar la misma Biblia que tenemos en nuestras manos. Y por último ya, porque al parecer este podcast se nos está alargando, hablemos un poquito sobre el ayuno, hermano. Es una disciplina que al parecer no es tan usada en este tiempo. Tenemos experiencia de nuestros hermanos ancianos, donde ellos hablaban y mostraban y nos hacían entender cuán importante ha sido el ayuno como una disciplina para ellos. Así que, ¿qué nos podrías contar tú también un poco de eso? Bueno, lo que vemos es la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, Jesús igual lo manifiesta, lo enseña, que el ayuno, como todas las disciplinas, como ya lo hemos dicho, pero especialmente el ayuno busca que nosotros nos centremos en la voluntad de Dios. Así uno ve el Antiguo Testamento cuando habían llamados de arrepentimiento y el Señor juzgaba a un pueblo, ese pueblo muchas veces ayunaba. Y no es porque esperaba con el ayuno conseguir el perdón, como a veces se entiende, sino lo que buscaban era que el ayuno, esa disciplina, Dios los tomara y los volviera al centro, o sea, que ellos pudieran volver al centro de la voluntad de Dios. Y creo que el ayuno es eso, es un ejercicio, un entrenamiento espiritual para que nuestro corazón se moldee a la voluntad del Señor. Y no solamente el más conocido es ayunar de alimento, pero el ayuno no es dejar de comer físicamente, sino que al final el ayuno es dejar de hacer algo, dejar de pensar en algo, dejar incluso de estar con alguien para centrarnos en Dios, comprender su voluntad, acercarnos a Él, alinearnos con su propósito y ser transformados hacia su imagen. Entonces creo que el ayuno a veces lo entendemos como que es solamente dejar de comer y no es solo eso. O sea, una vez un pastor decía, no es dejar de comer, es cambiar el alimento. ¿Sí? Dejando, por ejemplo, no sé, otra cosa que se usa mucho es abstenerse de redes sociales, ayunar en sus redes sociales. También se emplea más o menos en el mismo sentido. Pero eso es la primera parte.
dejar algo, pero tú lo que en verdad motiva el ayuno Te tienes es, que centrar. bueno, tengo que volver a Dios, necesito centrarme en Él, necesito buscar su rostro, necesito aprender. Claro, y eso, Y en ese sentido, disculpa, dale nomás. no, es que decía eso, que en ese sentido del querer centrarse y de necesitar estar alineado con el Señor, de desear estar alineado con Él, el ayuno es una práctica muy, muy favorable, Claro, y necesaria incluso. sí, lo que yo quería un poco también agregar es que Jesús al hablar también de esto, Él enseña y dice, cuando ayunen, no sean como el resto, que muda su cara y pone cara de hambre y pone cara de ayuno para que todo el resto diga, oh, mira, está ayunando. Jesús dijo, no lo hagan así, sino que cuando ayunen, lávense la cara y que nadie se entere que ustedes están haciendo eso porque su Padre que está en lo secreto va a recompensarles. Entonces, ¿qué queremos decirle con esto? Si tú quieres ayunar, sientes que Dios te está llamando a esto, a ayunar, sea en alimentos o sea en redes sociales, después no vuelvas a tus redes sociales con las 5 cosas que aprendiste ayunando, porque al final la idea no es eso, la idea no es como decía Jorge, jactarte de lo que tú estás haciendo, sino que ese momento te permita volver al centro, como ya lo hemos comentado en todo este momento, volver al centro, volver a Cristo, y que Él y que su imagen sea formada en tu vida. Mira, para terminar, quisiéramos darte solamente un consejo. Si tú al término ya de este capítulo te das cuenta que quizás no tienes estas disciplinas o no estás ejerciendo estas disciplinas espirituales, no te pongas metas grandes. No empieces ahora diciendo, bueno, ahora voy a orar 2 horas, porque yo creo que nadie, o quizás muy pocos, pueden orar 2 horas. Eh, Empieza con metitas chicas, empieza a ponerte metas, a disciplinarte tú con metas pequeñas. Empieza orando 10 minutos, empieza leyendo tu Biblia 20 minutos, empieza con esto mismo del ayuno, ayunando, volviendo a Cristo en medio del ayuno, quizás no todo un día, quizás no una semana, empieza con medio día, pero ejercítate en esto porque a la final todo lo que hemos conversado se centra en esto mismo, que estas disciplinas espirituales son herramientas para volver a Dios, volver a centrarte y que la imagen de Cristo sea moldeada en tu vida. Así que te animamos, realmente como ya comentábamos, este podcast se nos alargó, pero queríamos dedicar este tiempo a conversar estas cosas que son importantes, que nos bendicen a cada uno y que nos ayudan y nos animan a darnos cuenta dónde estamos y dónde debemos estar. Así que, hermano, ¿algún último consejo para que ya nos despidamos? Mira, algo muy breve. No nos olvidemos que el ente transformador no es la disciplina, es el evangelio. Amén. Entonces, mientras la disciplina espiritual, cualquiera sea la que tome, esté bien fundamentada, o sea, esté sólida en que al final no es para conseguir algo, sino para recibir algo. Yo creo que eso es algo que tiene que estar claro y quien quiera iniciar algo tiene que preguntárselo, tiene que cuestionárselo. Y lo otro es que busca siempre integrar el hábito espiritual a tu vida diaria. Y busca integrarlo, busca aplicarlo en tu vida. Recuerda siempre que es para estar todo el día con el Señor, no para estar un ratito con Él. Así que eso, animarle a nuestros hermanos, esperamos que sea de bendición, así que eso, nada más que eso, amigo. Ya pues, entonces te esperamos desde ya en nuestro próximo capítulo y te animamos que a través de esto puedas compartirlo en tus redes sociales, compártelo con tu círculo de amigos, compártelo con tu iglesia local y rogamos al Señor, oramos al Señor para que esto sea de bendición para tu vida y que cada uno de nosotros sea animado, fortalecido y que, como dice la palabra del Señor, podamos dar frutos para el Señor. Así que estés bien, que el Señor te bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Dios te bendiga.